Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Platicar entonces con usted, o seguir platicando más bien, ¿verdad? Acerca de lo que ya hemos iniciado, y recuérdese que hemos estado hablando sobre las herramientas que el Señor nos dejó a los que habríamos de ser más que vencedores. Amén. Yo creo que todos nosotros debemos de buscar precisamente ese ser más que vencedores, ese triunfar sobre cada una de las dificultades, de las adversidades, según lo que la palabra nos enseña a nosotros, amén. Y para ello el Señor nos enseñó el porqué de la manifestación suya para con las 7 iglesias. Naturalmente hay muchas cosas más que ver, pero hemos estado analizando las iglesias y yo creo que aquí encontramos algo muy especial en cuanto a ello. Y entonces quiero que volvamos a retomar nuevamente, prácticamente durante varios viernes lo hemos estado viendo, y quiero recordarle, ¿verdad? Este es el título, el kit de herramientas para los más que vencedores. En ello nosotros sabemos que la Biblia nos lo dice, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que por el amor de Cristo Jesús es que nosotros alcanzamos precisamente esas bendiciones y toda la manifestación de Él para con nosotros. La manifestación máxima de Cristo en nuestra vida es el amor que Él dio a conocer en la cruz del Calvario. Amén. Si el Señor no hubiese dado su vida, hermano, porque a Él nadie se la quitó, Él la entregó solo, dice la palabra, nosotros no hubiésemos podido ser salvos. Eso es definitivo. No hubiésemos podido ser salvos. Y gracias al Señor, hoy tenemos la oportunidad de poder nosotros entender la palabra a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios, y así poder nosotros caminar hacia un galardón extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Ahorita ya no estamos nosotros buscando una salvación, porque ya la tenemos por su misericordia. Lo que sí estamos haciendo es cuidándola, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice también, que no descuidemos una salvación tan grande como la que tenemos. Pero al mismo tiempo, en esa salvación tan grande que nosotros hoy tenemos, lo que estamos tratando, algo más que Dios puso delante de nosotros, hermano, es que podamos llegar a alcanzar galardones para nuestra vida. Amén. Entonces, yo no sé si es el cansancio, no sé si es viernes o algo parecido, no sé si es porque es el viernes, ¿verdad? Pero a veces es un poquito difícil. Pero espero, no me voy a tardar mucho, no se lo prometo, pero voy a intentarlo. Amén. Entonces, le decía que es importante que nosotros entonces, hermano, busquemos con todo nuestro corazón alcanzar los galardones. El mismo apóstol Pablo decía que él corría hacia el supremo llamamiento. No que yo lo haya alcanzado todo, decía él. Imagínese usted, hermano, a un hombre de Dios de esa categoría diciendo, no que yo lo haya alcanzado todo, pues si ya había sido llevado al tercer cielo, ya le habían ofrecido que se quedara, ya prácticamente él había terminado su carrera, y él dice, no que lo haya alcanzado todo. Entonces digo yo, bueno, ¿y nosotros en dónde estamos? Pues, ¿verdad? ¿Por dónde andaremos? No para decepcionarnos, sino para que entonces corramos la carrera con paciencia, pero haciendo lo nuestro, no viendo ni a derecha ni a izquierda, no fijándonos en qué hace el otro, porque yo platicaba con unos hermanos y les decía, cuando uno se pone a ver qué es lo que está haciendo el de la derecha, qué es lo que está haciendo el de la izquierda, el surco que a mí me pusieron, la carrera que a mí me pusieron, hermano, me distraje tanto que llegaron primero los otros dos.
Y tal vez en mi caminar ni siquiera lo vaya a terminar, porque el Señor pueda que venga antes de aquello. Entonces nosotros debemos de caminar, de correr, de seguir adelante para poder alcanzar el supremo llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno. Lo que Dios te trazó en tu vida, alcánzalo, corre tras de ello. No es lo mismo para ti que para el que tienes al lado tuyo. Dios te trazó algo a ti, lo que tú ibas a alcanzar. Dios puso delante de ti el premio, un premio por alcanzar. Y entonces tenemos que correr hacia ello. Amén. Entonces no se preocupe, ni se ocupe tampoco de quien tiene al lado suyo, sino usted tiene que correr individualmente. Amén. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, a cada uno de nosotros se nos fue dado el llamamiento a ser más que vencedores en la carrera que nos trazaron, en el carril en el que tenemos que ir. Ahí podemos ser más que vencedores. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos las herramientas, la manifestación de Cristo a nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ya habíamos hablado de esto y yo quiero introducirme rápidamente porque el tiempo nos avanza. Y yo quiero hablarle de esta iglesia hoy, que es la iglesia de Sardis. Ya hablamos de las cualidades, es decir, ¿por qué le pusimos cualidades ahí, verdad? Que puede ser igual a debilidades también, pero que en todo ello el Señor lo va a utilizar para engrandecer su nombre. Entonces miremos esto en el nombre de Jesús. Mire, esta es una iglesia, la iglesia de Sardis, capítulo número 3, verso 1 del libro de Apocalipsis, dice Sardis, que significa en griego el sol. Así le pusieron. Quizá en algunas otras versiones no diga Sardis, sino diga Sardes, sin la I, ¿verdad? Sino que con la E. Entonces, esta iglesia de Sardis, o de Sardes, hermano, le empieza diciendo el Señor, tienes pocas personas que no han manchado sus vestidos. Y hoy la profecía nos hablaba algo de eso, ¿verdad? Que no han manchado sus vestidos. Es decir, los cuidaron el no manchar sus vestidos, los cuales son dignos. Recuérdese que la Biblia dice que nosotros debemos de orar para ser tenidos, ¿por qué? Por dignos. Entonces quiere decir que la oración nos mantiene a nosotros con una vestidura blanca, ¿verdad? El buscar la oración nos mantiene a nosotros con una vestidura blanca. No solo eso, muchas otras cosas, pero parte de ello, de nuestro lavamiento en las ropas espirituales, es que oremos. Así que está invitado mañana de 7 a 8 de la mañana. Amén. Y que esté orando también cuando le toque, por favor. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Ok, entonces, hermano, podríamos leer en la palabra con respecto a Sardis, que dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta ya es la manifestación de Cristo Jesús. La voy a poner de una vez para que nosotros podamos entender con qué vencer. ¿Con qué vamos a vencer? Vamos a vencer, ya le dije que en vez de Sardis ahí le tenemos que poner ¿qué? Ok, entonces Sardis dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice esto. Esa es la manifestación de Cristo hacia la iglesia de Sardis. Es la manifestación de Cristo para que nosotros podamos vencer sobre estas situaciones que Sardis tiene. Y entonces dice, y las 7 estrellas dice, y yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es peligroso. Y quiero empezar a analizarlo desde aquí. ¿Por qué? Porque cuando habla y dice, tienes nombre de que Sao, dice ahí. Cuando usted lee en el original ahí, dice, en el griego, dice, tienes nombre
Sao. No dice tienes nombre bios, ¿verdad? Sino dice tienes nombre saos. Es decir, tienes nombre de que vives una vida espiritual. Pero cuando dice, pero estás como muerta. Cuando dice estás muerta, estás necros. Necros puede ser literal o figurativamente que está muerto. El que está desconectado. El que está separado o alejado. Porque el que está muerto está alejado de la vida, está separado de la vida. Amén. Entonces, biológicamente hablando, pues, si alguien se muere, se desconecta de la vida biológica. Entonces, nosotros, cuando esta iglesia le habla al Señor, le está diciendo, tú tienes un nombre, dices que eres espiritual, lo voy a poner así, lo voy a parafrasear así, dices que eres espiritual, pero estás desconectado de las cosas espirituales. Dices que tienes un nombre cristiano, pero lo que menos haces son las obras de Cristo. Dices que tienes un nombre de ser hijo de Dios, pero no muestras que eres hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. No a usted, pues solamente se lo estoy explicando nada más, ¿verdad? Por si hubiese alguna necesidad de nosotros para combatir todo esto. Entonces dice, sé vigilante, le dice a la iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, cuando habla de obras, está hablando de obra del ergón, del trabajo que se está haciendo delante del Señor. Y ese trabajo o esas obras perfectas, ¿por qué no habían llegado a la perfección? ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que en Efesios 4:11 en adelante, que los ministros o los ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, fueron dejados para ¿qué cosa? Para la edificación, es decir, para el equipamiento, ¿verdad? De los santos, para que éstos puedan hacer buenas obras, para que aprendan a hacer buenas obras. Entonces, si estos dice que no fueron halladas perfectas sus obras, quiere decir que les faltó la administración de los 5 ministerios. No sé si me doy a entender. Ok, entonces póngale atención a eso, porque la manifestación aquí del Señor es algo extraordinario. Entonces le dice, porque tus obras yo no las he hallado perfectas. Ya dijimos que perfecto no es como el mundo lo concibe, ¿verdad? Perfecto es que se está trabajando a la altura, al nivel que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Eso es alcanzar perfección en el Señor, o madurez también. Entonces, aquella iglesia no había alcanzado la perfección o el perfeccionamiento de sus obras porque le faltaba la mano completa. Recuérdese que cuando habla de obras también está hablando de manos, ¿verdad? Entonces, ese trabajo con las manos le está diciendo, no tenías la administración de los 5 ministerios, no te dejaste ministrar por los 5 ministerios. Eso es lo que el Señor les estaba hablando a esta iglesia. Amén. Déjeme decirle que Sardis, hermano, era una ciudad, eso lo puede encontrar usted si va a investigar un poquitito en la historia, y dice que Sardis era una ciudad que era parte de Lidia, que hoy es Turquía, y entonces estaba en la cima o en un lugar, ¿verdad?, que estaba rodeado como de montes, como de picos, estaba como en una altura. Entonces era muy difícil llegar a ese lugar, era muy difícil porque incluso los montes que lo rodeaban estaban muy inclinados, y entonces el que un ejército llegara y los pudiera sitiar era muy difícil, ¿verdad? Entonces, ellos estaban muy, ¿cómo se dice? Muy confiados.
ellos estaban muy confiados, ellos vivían muy confiados. Y aparte de todo, ellos vivían en un lugar que en la parte de abajo pasaba un río. Y ese río, hermano, ahí habían riquezas, había oro. Y entonces ellos se hicieron muy, muy prósperos. Ahí en esa ciudad fue la primera ciudad donde se hizo la primera moneda. Ahí ¿cómo se dice? Se acuñó, gracias hermano, se acuñó la primera moneda. Entonces a partir de ahí su esplendor fue mucho. El rey que estaba ahí, que no me acuerdo el nombre, empieza con C, pero no me acuerdo su nombre, él se hizo muy rico. El lugar había mucha prosperidad. Aparentemente, pues, la prosperidad solo era económica. Llegó a tener un lugar, llegaron a tener un lugar preeminente muchos judíos, es decir, una colonia judía llegó ahí, muchos llegaron ahí, y ahí había una iglesia que era esta iglesia de Sardis. Le cuento todo esto porque aquí es que nosotros tenemos que relacionar y tenemos que ver en nuestra vida que cuando se habla de la prosperidad de Dios, tenemos que ser equilibrados, ¿verdad? Y tenemos que entender que la prosperidad que Dios quiere darnos es, primeramente, la interna. Y segundo, pues la externa. Y al decir la externa es que nada nos haga falta. Pero el hecho de que no nos haga falta nada no implica que nosotros nos acomodemos. Porque eso es un peligro. Y ya le voy a decir por qué es un peligro. Fue un peligro para ellos porque cuando Ciro el Grande llegó a conquistarlos, era una ciudad muy difícil de llegar y estaban sitiados, y entonces Ciro dijo que le iba a dar una recompensa muy grande al que pudiera descubrir la manera de cómo subir a ese lugar. Y entonces había un señor que tenía un nombre así bien raro, que se dio cuenta que uno de los cascos o de los yelmos de un soldado se cayó por un peñasco que había en una de las partes sur, de la parte sur de la ciudad. Y usted dirá, ¿y esa clase que nos está dando es Biblia o qué? Espérese, ya ahorita me va a entender por qué le digo esto. Porque entonces, en esa parte sur, la tierra estaba formada por mucho barro. Ellos estaban asentados, pero había una cantidad de barro muy grande. Y ese barro tendía a quebrarse. Entonces dejaba oportunidad de poder hacer lo que hoy hacen algunos, ¿verdad? Que se van a escalar. ¿Usted ha visto esos que se van a escalar? Lo que andan buscando son pequeñas grietas donde meter los dedos y poder subir. Entonces, ese soldado se dio cuenta. Y entonces, por la noche llegaron y empezaron a subir a través de las grietas. Y llegaron hasta la parte de arriba. Pero como los de Sardis estaban tan confiados, habían descuidado esa parte. Y entonces ellos vinieron y se metieron por la parte donde pensaron que nunca los iban a atacar. Y así fue como los conquistaron. Y usted dirá, ¿y eso qué? Pues tiene mucho que ver. Porque cuando el Señor habla aquí, le está diciendo a la iglesia de Sardis de esta siguiente manera. Usted lo ve ahí. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque cuando los conquistaron, no estaban vigilantes. Y dice un historiador ahí, Josefo dice, que prácticamente el Señor se manifestó a ellos y les dio la lección a través de lo que habían vivido, pero que no aprendieron. Por eso es que les recalca y les dice, sé vigilante. Y el Señor muchas veces a nosotros nos dice, sean vigilantes.
de las cosas que están por morir en ustedes. A veces nos confiamos y decimos, no, si todo está bien, si vamos a la iglesia, si cantamos, si sudamos, si danzamos, y yo lloro mucho en la presencia del Señor. No dice de qué, ¿verdad? Pero llora. Entonces, nosotros empezamos a pensar que el hecho de trabajar está bien y que con eso satisfacemos a Dios. Yo no digo que no, pero yo creo que nosotros debemos de ver que nuestras vestiduras estén blancas. Eso es lo importante. No tanto nuestro trabajo, porque el Señor, ¿cómo encontró el trabajo de ellos? ¿Se recuerda? ¿Cómo dice que lo encontró? Léalo pues, si ahí está en su Biblia, o no trajo Biblia. Ok, léalo. Yo sé que algunos están durmiendo, yo entiendo el cansancio, pero deme nada más unos 15 minutos más y yo voy a terminar. ¿Ok? Si quiere prendemos aquí las luces mejor, porque veo que cuando apagamos las luces aquí, los hermanos se duermen como que no le atinan más. Ok, ahí tal vez está un poquito mejor. Ya si usted me ve también bien, ¿verdad? Ok, entonces, hermano amado, ¿qué es lo que el Señor les dice? Sé vigilante. ¿Pero por qué? Porque las obras, ¿cómo estaban? ¿Ah? ¿Cómo estaban sus obras? No eran perfectas, estaban en imperfección. Sus obras eran imperfectas. Lo que hacían era imperfecto. Imperfecto porque lo hacían, pero lo estaban haciendo según su pensamiento. Y su pensamiento, hermano, era la no ministración de los ministerios sobre de ellos. Que los corrigieran, que les dijeran, que les enseñaran cómo tenían que hacerlo. Bueno, lo voy a plantear así, pues. Ellos no estaban completamente sujetos. No habían entendido la obediencia a plenitud. Por eso hacían las obras como a ellos bien les parecía. Y pensaban que estaba bien. Pero no estaba bien. Eran imperfectas delante del Señor. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Ok, entonces, por eso les decía el Señor, así como los conquistaron, así como llegaron sus adversarios. ¿Quién es el adversario de nuestra alma? ¿Ah? 3, ¿cuáles son? El mundo, la carne y el diablo. De esos 3, hermano, ¿cuál cree usted que es el más potente? ¿Ah? Yo creo que los 3. Lo que pasa es de que trabajan en conjunto. Porque saben que en la unidad hay poder. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Primero de nosotros mismos. Porque el apóstol Pablo habla y le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque si tú te cuidas de la doctrina, entonces los que te oyen y tú se van a salvar. Entonces usted y yo tenemos que acudir a la doctrina, a la enseñanza, a la forma de vida continua, que nosotros estemos, hermanos, desarrollando el plan de Dios, el trabajo para el Señor, pero siendo guiados, no haciéndolo como nosotros queremos. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces aquí nosotros nos damos cuenta que el Señor les dice, entonces sean vigilantes. Porque el adversario, porque tus enemigos te van a querer llegar. Mire, me impresiona a mí cómo es que lo narra la historia. Por eso me detuve a contárselo. Porque no crea usted de que ellos vinieron y dijeron, sí, nos vamos a inventar un plan. No. Fíjese que se pusieron a observar. Y así está el enemigo en contra de nosotros, observándonos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro diario desarrollar? Y entonces cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu, obedeciendo a la palabra que se nos da a través de los ministerios, nosotros vigilando que nuestra vida, hermano, sea una vida agradable delante del Señor, entonces el enemigo está, no, con este no se puede. Con ella no se puede, porque está firme en la oración, está firme en la palabra,
está constantemente buscando, es una persona sujeta, etcétera. Todos los lineamientos que la palabra nos da, así se mantiene. Entonces es difícil, no podemos. No hay por dónde entrarle. Así que entonces nosotros tenemos que ver, aquella ciudad, ¿sabe qué? Cuando descuidó, cuando dijo, ninguno se va a poder subir aquí. ¿Cuándo van a llegar nuestros enemigos aquí? Cuidado. Esas permisiones que se dan por no haber puesto un vigilante siquiera en la parte de allá atrás. Cuando no se es atalaya de las cosas que están alrededor de nosotros, porque recuérdese que el enemigo dice que anda como león rugiente, ¿qué? Buscando o viendo a ver a quién devora. Entonces quiere decir que pasa una vez, pasa 2 veces, pasa 3 veces, ¿verdad? Las veces que sea necesario, pasa. Hasta que empieza a atraer su atención. Y por eso dice el Señor, sean vigilantes. Sean vigilantes porque así como le sucedió a Sardis en lo literal, que descuidaron la parte sur y no se dieron cuenta que sus enemigos, mire, dice, es que es impresionante, hermano, la historia juntamente con lo que la palabra nos habla. Porque dice que de noche fue que ellos subieron. Y la Biblia dice que los que pecan, de noche pecan. Entonces, ¿cómo va? Pero no está hablando de noche, la hora, ¿verdad? La conquista sí, pero está diciendo la noche es cuando dejamos entrar un poco de oscuridad a nuestra vida. Hay un pasaje, tal vez si alguien me lo puede buscar, por favor, cuando dice que procuremos que nuestra luz no sean tinieblas. Entonces debemos, hermano, de procurar ver, no confiarnos, no decir yo estoy bien. Porque recuérdese que el que dice yo estoy bien, procure, el que crea que está firme, mire, dice, observe, y es lo que le está diciendo a Sardis aquí, fíjate que no vayas a caer. Observemos no caer. Porque es muy fácil que nosotros nos distraigamos, muy fácil que nosotros digamos, pero si yo estoy bien delante del Señor. ¿Ya nos hemos analizado? Cada cuánto nos hacemos nosotros una introspección, es decir, una revisión interna. Y quisiera, de una vez se lo voy a decir, mire, aquí, porque si no, no me va a dar tiempo. Cuando dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando usted busca en Apocalipsis capítulo 5, dice la Biblia que vio al Cordero. Juan vio al Cordero, pero el Cordero tenía 7 ojos y 7 cuernos. Le hago así, ¿verdad? Nomás por poner el número, ¿verdad? Pero son así. 7 y 7. 7 cuernos y 7 ojos. Y dice ahí literalmente, capítulo 5, verso 6, creo que es. Vamos a ver si lo apunté por aquí. Déjeme ver. Sí, Apocalipsis 5, 6. Dice que tiene los 7 espíritus del Señor en el Cordero. Son 7 cuernos y 7 ojos. Entonces mi pregunta es, si le está diciendo sé vigilante, ¿la manifestación de Él con qué era? 7 espíritus, 7 ojos. Es decir, estemos atentos nosotros. Tenemos que hacer. ¿Se recuerda cómo eran los vivientes? Tenían ojos por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué hacían? Continuamente se estaban revisando. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi interior? Yo hablaba en estos días con un hermano y le decía, no es una cuestión. Mire. La tradición cristiana y el mundo mismo trata de hacernos ver los pecados como de tamaños, ¿verdad? Este pecado es pequeño, este es grande. Y yo le decía, nos han querido engañar, porque el pecado, todo es pecado. No tiene tamaño. No tiene tamaño. El pecado, hermano,
es pecado. El pecado lo que tiene, le decía yo, es que unos son más visibles que otros, pero no es que tengan tamaño. Es que unos son visibles y otros no. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que seamos vigilantes, que continuamente nos estemos viendo allá adentro, con los 7 espíritus de Dios. Permitamos vernos adentro. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios, hermano? ¿Ah? Los que habla Isaías 11:2. ¿Cuáles son? Dice que es el Espíritu del Señor, ¿verdad? El Espíritu, o sea, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, ¿verdad? Sabiduría, inteligencia, consejo, fuerza o poder, conocimiento y temor de Jehová. Esos son los 7. Con esos 7 espíritus, si nosotros permitimos que moren en nuestra vida, si nosotros permitimos que permanezcan como permanecieron en el Señor Jesús, entonces vamos a poder estar viéndonos internamente y nos van a estar diciendo, porque son como las 7 llamas también, son 7 llamas de fuego que están delante del Señor. Entonces eso nosotros nos va a permitir estarnos analizando internamente, y por eso es que el Señor se les apareció y les dijo, ¿saben con qué pueden vencer todo esto? ¿Saben con qué pueden vencer ustedes? El que si hay algunos que no mancharon sus vestidos, los cuales son dignos, quiere decir que la gran mayoría eran los que estaban manchados. Y pensaban que estaban bien. Y veían sus ropas y decían, no hombre, pero si están bien, ¿por qué se miraban bien? Porque todos parecían de esos perros dálmatas, ¿verdad? Que aquí no se dice dálmata, sino se dice dalmatians, ¿verdad? Y como todos se miraban, mire, hay un dicho muy feíto, que no sé si usted lo ha escuchado, mal de muchos, ¿qué dice? ¿No lo ha oído? Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Sabe qué significa eso? Pero aquel está pecando también. No importa, yo también peco. ¿Cómo así? El mal de muchos, así como que me consuela. Yo estoy en pecado, pero aquel también. Si eso no puede ser para nosotros. Usted y yo no podemos escudarnos, hermano, en decir, como aquel está pecando, yo también. O bueno, yo pequé, pero aquel también. No. El Señor nos dice precisamente que los 7 espíritus de Dios sirven, hermano, para nosotros fortalecernos, porque los 7 espíritus también están representados en los 7 cuernos. Y cada uno de los cuernos representa, hermano, a los 7 espíritus que ya mencionamos, y cada uno de ellos nos trae a nosotros una fortaleza para nuestra vida. Entonces esa fue, y por eso dice la Biblia, fortaleceos pues en el poder de su fuerza. Porque así es como nosotros vamos a alcanzar el estar dentro de estos, mire, entre los que no están manchando sus vestidos, pero haciéndonos ver nosotros a nosotros mismos. La Biblia dice que, se recuerda que lo vimos en Santiago 3, me parece que es, donde dice que el que solo oye la palabra y no la pone por obra, sino es un oidor olvidadizo, ¿cómo es? Como el hombre que ve su rostro natural en un espejo y cuando se da la vuelta ya se le olvidó. Entonces, ¿cómo se lo explico? Se lo explico de la siguiente manera. Cuando la palabra viene, que es como un espejo, y nosotros nos vemos ahí en esa palabra, hermano, y nos damos cuenta que estamos manchados, ¿qué es lo que la palabra quiere que hagamos? El verbo, Cristo, que nos desmanchemos, que cuidemos nuestras vestiduras. Eclesiastés capítulo 3, me parece que es verso 11, donde habla y dice, en todo tiempo sean tus vestidos blancos y tu ungüento siempre esté sobre tu cabeza. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que nosotros, hermano, debemos de tener cuando viene precisamente lo que está en Sardis, las dificultades de Sardis, que le dije que era que no eran vigilantes, que sus obras no eran
no eran perfectas y que se decían ser espirituales, pero en realidad no lo eran porque tenían nombre de que viven o de vivientes o de Sao y estaban muertos. Entonces el Espíritu del Señor o los 7 Espíritus de Dios son los que nos están ayudando para vernos internamente. Las fortalezas del Señor, la fuerza del Señor, que son los 7 cuernos, para que nosotros podamos fortalecernos en eso. Si nos falta sabiduría, si nos falta a nosotros conocimiento, o si nos falta a nosotros inteligencia, si nos falta a nosotros, ¿qué más? Poder, si nos falta a nosotros temor de Dios. Entonces, todo eso va a venir a nuestra vida en la manifestación de los 7 Espíritus de Dios. ¿Y por qué habla de las 7 lámparas? Voy a ir así directo al grano. ¿Por qué habla de las 7 lámparas o de las 7 estrellas? Porque ¿quiénes son las 7 estrellas? Según Apocalipsis 2 o 1, verso 20, al final. ¿Ah? Los ministros. ¿Qué le hacía falta? ¿Ah? La administración, lo dijimos hace un momento. Por eso es que sus obras eran imperfectas. Porque los ministros en Efesios 4:11 son los que llevan a los santos a la perfección de las obras, para hacer buenas obras, dice la Biblia. Pero ellos no se estaban dejando ministrar. Y ese es una de las grandes deficiencias de la iglesia en la actualidad. Unos reconocen solo apóstoles y profetas. Y otros reconocen solo pastores, maestros y evangelistas. Entonces, en cualquiera de los dos rangos, hermano, en cualquiera de los dos lados, hay una deficiencia, hay un déficit. Está faltando. Entonces, ¿cómo estarán? Van a estar así. Unos van a llegar, pero pocos. Los demás no. Los demás se van a confiar como estaba confiada Sardis. Porque sus riquezas los tenía confiados a todos. Ellos dijeron, pues, y su estar hasta arriba, ese estatus de estar entre las cumbres, entre las montañas, decían, no hombre, aquí ¿cuándo va a llegar alguien? Aquí nunca nos van a conquistar. ¿Sabe usted que Sardis llegó a desaparecer prácticamente porque la conquistaron 3 veces? En 3 diferentes reinados. Y todos la asaltaron, todos la violentaron, hasta prácticamente no quedar nada. ¿Sabe qué es lo único que queda? Ruinas. Es lo único que queda. Las ruinas del templo de Artemisa, que era a la diosa que ellos adoraban, y la de una sinagoga y la de un lugar, de un gimnasio que ellos tenían. Esas son las ruinas que quedan de Sardis. Porque 3 veces, en 3 diferentes reinados, las violentaron y la acabaron. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros ahí y nos está diciendo a través de Sardis, vigilen lo que está por morir. Lo que están haciendo bien, las partes de su vestimenta que no está manchada, manténganla así, limpia. Pero todas las demás hay que desmancharla. Hay que quitar esas manchas que están ahí. No lo estoy regañando, solo no quiero que se me duerma. Por eso le estoy hablando así un poco más recio. Entonces nosotros, hermano, mire, qué manera más extraordinaria en la que el Señor se presenta para con esta iglesia. Pero voy a ir concluyendo. Quiero leerle algo que a mí me pareció. Bueno, mejor no porque se lo tendría que leer y es más o menos un poquito. Solo para que nos demos una idea. El espíritu de sabiduría y de inteligencia es una manera nada más para poderlo entender o captarlo. Se refiere a los poderes mentales. Es decir, la sabiduría discierne la naturaleza de las cosas y la inteligencia discierne las diferencias. Entonces, mire, para lo que nos sirve a nosotros, hermano. Hemos estado hablando de las mentes, ¿verdad? Pero un espíritu de sabiduría junto con uno de inteligencia nos ayudan a nosotros a ministrarnos, tanto en la nous como la dianoia y la parte interna de nuestro ser. Que no le he dicho cuál es, ¿verdad? Se me olvidó. Ahí se lo voy a buscar, ¿cómo se dice? En el espíritu.
Entonces, el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia sirven para que nosotros podamos ver la naturaleza de las cosas. Eso es, ¿verdad? Mentalmente, la sabiduría discierne la naturaleza de las cosas, mientras que la inteligencia discierne sus diferencias. Por eso es que los 200 hijos de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos, pero no solo eran entendidos en los tiempos, sino que sabían qué hacer. Y le decían a sus hermanos y ellos los escuchaban. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la genética que nosotros debemos de tener. El discernimiento, saber el tiempo que estamos viviendo y ser vigilantes. Porque el enemigo está viendo por cuál es la parte sur de tu vida y de mi vida para querer escalar por ahí. Entonces nosotros debemos de poner siempre un atalaya, un guarda en nuestros ojos. Job lo decía, Señor, mis ojos necesitan un guarda. Como que tenía un poquito de dificultades Job con ver a las jovitas, ¿verdad? Y otras cosas que quizá no eran lo que Dios al Señor le parecía. Fíjese que fue tanto que Job dice al final, antes de oídas te había oído, pero ahora ¿qué le dice? Mis ojos te ven, entonces se abrieron, porque el Señor le abrió sus ojos para ser vigilante. Entonces nosotros, hermano, debemos de ser vigilantes. ¿Con qué? Con los 7 espíritus de Dios. Sabiduría, bueno, el espíritu del Señor, ¿verdad? Que es el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, que es el Espíritu Santo. En Él están los 6 más, es decir, contenido en Él, la plenitud, la perfección de los 7 espíritus que nos pueden ministrar a nosotros y mantenernos con vestiduras blancas, lo cual nos va a dar paso a poder ser nosotros dignos delante del Señor y ser arrebatados. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces ya voy bueno, déjeme leerle esto nada más, tengo unos 2 minutos más, 3 minutos más. El espíritu de consejo y de poder, dice en estas anotaciones, se refiere a la actividad práctica. El consejo es la capacidad de adoptar conclusiones justas. El poder es la capacidad, o el poder o la fortaleza, ¿verdad? Es la capacidad ejercitada llevándolas a cabo. Entonces, ¿qué necesitamos? El espíritu de consejo es, ¿para qué? Para que podamos adoptar conclusiones justas. Cuando el Señor hablaba para dar un consejo, lo que Él hablaba era para que la gente pudiera entender, concluir en su espíritu, en su mente, en su cabeza, que si hace eso, entonces la justicia de Dios va a actuar sobre de ellos. Le voy a poner el caso otra vez de cuando Él llega con Juan el Bautista. Y Juan le dice, tú me debes de bautizar a mí, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tú eres el que yo dije que venía uno detrás de mí que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Pero el Señor prácticamente a través de un espíritu de consejo le habla y le dice, necesario es que cumplamos con toda justicia, así que bautízame tú. Entonces, ¿qué concluyó la mente de Juan? Tiene razón. Yo lo tengo que bautizar ahorita, porque entonces la justicia de Dios va a venir. En la conclusión de Juan, en el bautismo que él hizo de Jesús, recuerda que es un cambio de sacerdocio, pero es cuando también se abren los cielos y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Entonces lo anuncia. Cuando el espíritu de consejo, nosotros lo tomamos, el consejo por la palabra, de qué debemos de hacer, dirigidos por Él, entonces el Señor nos va a dar el dunamis, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero actuando de una manera en poder, porque así dice la palabra, no vayan a ningún lado, sino que hasta que reciban poder, porque entonces
Viene el poder para ejecutar las cosas, hacer las cosas, según la dirección del Espíritu. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo, hermano. A lo mejor voy muy rápido, pero pues es cuestión de tiempo, ¿verdad? Voy a terminar con esto, y por último sería el de conocimiento y de temor de Jehová. Las dos cosas se refieren a la comunión con el Señor. Es decir, el conocimiento es el conocimiento del Señor. Recuérdense que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de... Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es conocer cada día más a nuestro Dios. Amén. Y el Espíritu, aquí, el temor del Señor lo que hace es que nos lleva a nosotros al reconocimiento del señorío del Señor. Lo conocemos y entonces el espíritu del temor viene sobre nosotros y podemos reconocer su autoridad, podemos reconocer su poder, la ejecución del poder a plenitud. Y todo eso que nos va a hacer, ¿cómo nos va a hacer estar? Llenos del Espíritu Santo o del Espíritu del Señor, que es el que nos debe a nosotros de conducir. Amén. Y estos son las recompensas. A Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo decía, ¿por qué dice ahí que no borrará su nombre del libro de la vida? ¿Sabe por qué? Porque me encontré con esta parte en Apocalipsis. Déjeme ver, aquí lo apunté. Donde dice, en Apocalipsis 22:19, tal vez si alguien lo puede buscar así rapidito, por favor. En la Torre Samat, donde dice que el que añada o quite de las palabras de esta profecía, resultará en que su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, ¿alguien lo tiene? ¿No? 22:19. Es que creo que en la 60 dice de una manera un poquito distinta, pero en la Torre Samat, si alguien la tiene, la Teamat, o la TA 2007, podría ser igual. Ok, pero no se preocupe. Ahí lo que usted va a encontrar es el que quite o añada a esta profecía. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra misma. El que quite o añada a todo esto, ese será borrado del libro de la vida. Y aquí está diciendo, yo no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué no lo va a borrar? Porque los 7 espíritus del Señor lo van a conducir al cumplimiento de esta profecía. Las palabras de las 7 estrellas, que son los ministros, lo van a llevar al cumplimiento de esta profecía. Entonces ni se quita, ni se añade. ¿Sí me doy a entender? Y por eso no borrarán su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Porque esta administración nos hace a nosotros mantenernos a la manera de Cristo y dar testimonio. Así que damos a conocer al Padre. Pongámonos de pie un momento y vamos a orar. Estamos en una hora exacta para que usted y yo nos vayamos contentos, para que nos vayamos sabiendo que esta administración en nuestra vida, hermano, es necesaria. Yo le voy a pedir solo que cierre sus ojos un minuto nada más. Lo tenemos todavía. Para que usted y yo podamos orarle al Señor y decirle, Señor, anhela mi corazón y mi alma. La administración, mi espíritu, Señor, y todo mi ser, la administración tuya, la manifestación tuya, Señor, de esta manera, con los 7 espíritus de Dios y con la administración de la palabra a través de las 7 estrellas, Señor, que están en tu diestra. La administración, Señor,
por medio de la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por favor manifiéstate de esa manera para con nosotros, Señor, de tal manera que entonces nuestras vestiduras, Señor, sean blancas, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú, Señor, confieses delante del Padre y de sus ángeles que nosotros te pertenecemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego que guardes el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Padre bendito, llévanos con paz, con bendición, Señor, a nuestras casas. Y que podamos, Señor, día con día, ver esta manifestación tuya sobre nosotros, oh Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos mantenga firmes, y que nos haga ser atalayas, vigilantes, Señor, y que no nos acomodemos, Señor amado, sino al contrario, que podamos nosotros seguir trabajando, Señor, y aprendiendo para hacer obras justas, Señor,